Seguramente has tenido una de esas noches en las que es imposible conciliar el sueño. Te diste vueltas y más vueltas en la cama durante toda la noche. Luchaste con las sábanas y boxeaste con la almohada. Por suerte no lo hiciste con tu esposo o con tu esposa. Estoy seguro de que tú sí tuviste una de esas noches en la que no podías dormir. El sueño no quería venir. La señora de Carl Gacy estaba en una de esas noches. Tuvo un extraño presentimiento de que algo malo le había sucedido a su esposo. No podía entenderlo, no podía siquiera imaginarlo. Había salido de Liverpool, Inglaterra, en el barco más seguro que se había construido jamás, el Titanic. Estaba en camino en algún lugar del Atlántico Norte, rumbo a Nueva York. Mantente en sintonía y en un momento más regresaré con el resto de la historia. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Hoy, la oración del Salvador. A la 1 de la mañana, la señora Gacy no podía dormir. Daba vueltas en la cama hasta que salió de entre las sábanas, cayó sobre sus rodillas y comenzó a orar. Querido Señor, tengo la sensación de que le ha sucedido algo malo con el coronel. Señor, por favor, Señor, protégelo. Regresó a la cama, pero todavía le resultaba imposible conciliar el sueño. Nuevamente cayó sobre sus rodillas y repitió la oración. Pero entonces, cerca de las 2 de la mañana, una extraña sensación de paz inundó su alma y se fue a dormir. Lo que la señora Gacy no sabía era que el Titanic había chocado contra un témpano en las frías aguas del Atlántico Norte, que se había abierto una enorme rajadura en el casco, que el agua helada ingresaba al interior, que el Titanic estaba parado sobre su extremo y a punto de hundirse. Pero el coronel estaba luchando por su vida en las aguas heladas y precisamente a las 2 de la mañana un bote salvavidas se le acercó y un par de brazos anónimos lo habían levantado a bordo. Bendito es el hombre cuya esposa ora por él. En el momento exacto en que le había llegado la paz, el coronel había sido rescatado. Y bendita es la mujer cuyo esposo ora por ella. Y benditos son sus hijos, los adolescentes que saben que durante sus años difíciles mamá y papá se postran sobre sus rodillas para orar por ellos. ¿Sabe? Yo crecí en un hogar adventista, nunca fumé, no bebí alcohol en toda mi adolescencia, aunque muchos de mis amigos lo hacían. A veces podía ver a través de la rendija de la puerta que mi papá estaba con la Biblia sobre sus piernas estudiando las Escrituras. O a veces leyéndolo allí en la cama. Y a menudo papá doblaba sus rodillas y comenzaba a orar. Querido Señor, bendice a mis hijos, protégelos. ¿Sabe? Yo me sentía protegido cuando lo escuchaba orar por mí. Y hay muchas cosas que nunca hice porque mi padre y mi madre estaban orando por mí. Y nunca quise defraudar a mi padre. Era merecedor de mi respeto. Benditos los adolescentes cuyos padres oran por ellos. Bendito es el hombre que tiene una esposa que ora por él. Y bendita es la esposa cuyo esposo ora por ella. Pero aunque es maravilloso que tu esposo o tu esposa oren por ti, o que tus padres oren por sus hijos, los padres y a la vez estos por sus padres, o los hermanos y hermanas por sus hermanos y hermanas, es más maravilloso saber que Jesús ora por nosotros. Saber que tú estás en su mente, saber que estás en su corazón, sentir que Cristo en el jardín del Getsemaní estaba pensando en ti. Pensar que Cristo, mientras colgaba de la cruz, estaba pensando en ti. Y saber que Jesús en el santuario celestial también está pensando en ti. La noche que Jesús oró por ti está en el capítulo 17 de San Juan. Jesús estaba orando por ti, estabas en su mente en el jardín del Getsemaní y estás en su mente en el santuario celestial hoy. Estabas en su corazón mientras estuvo en la tierra
y sigues en su corazón ahora que Él está en el cielo. Jesús está orando por ti. Si tienes tu Biblia a mano, tómala y busca San Juan capítulo 17. Es uno de los capítulos más abarcantes del Nuevo Testamento. Lo que Jesús oró en ese momento es lo mismo que ora ahora. Lo que estaba en su corazón está también ahora en su corazón. Jesús está pensando en ti. Jesús está orando por ti. Y porque ora por ti, puedes alcanzar la victoria. Cuando el sendero parece demasiado largo o muy arduo, cuando solo hay obstáculos en el camino, Jesús está orando por ti. Juan en el capítulo 17, el capítulo más abarcante del Nuevo Testamento, en el primer versículo, dice lo siguiente: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. La hora. Esa era la hora para la cual el Salvador había nacido. Era la hora que había sido señalada durante siglos. Era la hora que los milenios habían focalizado. La hora de la cruz, la hora del sacrificio de Cristo, la hora de la crucifixión, la hora de la traición de Judas, como también la hora de la negación de Pedro, la hora del rechazo de los judíos, la hora de la condenación de Pilato, la hora de la que estaba pendiente toda la eternidad. La magnificación del amor de Dios se centra en el Calvario. La hora ha llegado, la hora de la corona de espinas, la hora de la vieja cruz de madera, la hora del quebrantamiento, la hora de los clavos. La hora había llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te pueda glorificar. La hora en que el hombre crucificó al Hijo de Dios fue la hora de mayor gloria para Jesús. En la cruz se encuentran lo peor del hombre y lo mejor de Dios. Allí está lo peor que pudimos darle a Dios, pero a cambio Dios nos dio lo mejor que Él podía dar. Y si Dios, queridos amigos y hermanos, puede tomar una cruz de madera astillada, gastada, que fue ensangrentada y empapada de sudor por el Hijo de Dios, y puede convertirla en un instrumento de gloria, Dios también puede tomar tus sueños quebrantados y tus frustradas esperanzas. Dios puede tomar una vida deshecha en pedazos y convertirla en la mayor gloria del universo. Porque eso es lo que Dios hace. En eso se especializa el Señor. Dios toma nuestros calvarios y nuestros gólgotas y nuestros lugares de enfermedad y nuestros lugares de rechazos y lo peor que el hombre pueda hacernos y las injusticias de la vida, y los convierte en triunfos gloriosos para su causa. Alabado sea su santo nombre. Padre, la hora ha llegado, la hora de lo peor del hombre, la hora del tormento infernal. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo pueda glorificarte a ti. La hora de su mayor agonía fue la hora de su más grande gloria. Y puede hacer lo mismo con tu vida, hermano y hermana. Puede hacer eso en tu vida, hermana. Pero ¿cómo oró Jesús aquella noche? ¿Qué había en su mente aquella noche? ¿Qué estaba en su corazón aquella noche? ¿Qué era lo que Jesús pensaba de ti específicamente aquella noche? Bueno, Jesús no estaba pensando en la farsa de su juzgamiento, no pensaba en la injusticia que caería sobre él, no pensaba en el rechazo ni el ridículo ni los insultos, no pensaba siquiera en el dolor físico ni en el golpe del látigo de cuero con puntas de acero y hueso que le arrancarían trozos enteros de la espalda. No pensaba en el puño que lo golpearía en el rostro, ni las manos que lo abofetearían en la mejilla, ni en las manos sucias y sudorosas que tomarían su barba y la jalarían de ella. No estaba pensando en los clavos puntiagudos que atravesarían sus muñecas y le provocarían un sufrimiento impensable cada vez que moviera su cabeza sobre aquella vieja y astillada cruz. No pensaba en los brazos robustos de los romanos que introducirían aquellos clavos desafilados en sus manos. No pensaba en el fuego que llevaría un dolor insoportable a través de cada tejido y cada nervio de su cuerpo y sus músculos cuando sus brazos fueran estirados sobre la cruz. Jesús no pensaba en el hecho de que todo su cuerpo se estremecería por la agonía y el dolor cuando la cruz fuera lanzada dentro del hueco que se había cavado en la tierra para sostenerla.
Y ni hablar de la culpa corporativa de la humanidad entera sobre él, y la agonía que sufría al percibir la cercanía de la muerte por cada ser humano y por cargar los pecados de la humanidad. Ni hablar del dolor, ni de su sufrimiento, ni de su insoportable agonía. Sabes, él pensaba en una sola cosa, pensaba en ti. Tú estabas en su mente aquella noche. Tú estabas en su mente en aquel jardín y en el patio de Pilato. Tú estabas en su mente cuando caminaba hacia el monte Gólgota. Tú estabas en su mente cuando pendía de la cruz. Tú estabas en su mente y sigues estando en su mente ahora. El objetivo del Calvario éramos tú y yo. Como dijo Pablo, y me amó a mí y se dio a sí mismo por mí. Tú estabas en la mente del infinito Hijo de Dios cuando caminó entre nosotros. Él pensaba en ti. Ahora, ¿cómo oró a favor de su iglesia? Pidió 3 cosas que encontramos en San Juan capítulo 17, versículo 11. Vamos a comenzar analizando la oración del Salvador. Entonces, vemos que su preocupación de aquel entonces es la misma preocupación de hoy. Su carga de entonces es la misma de hoy. Y dice, yo ruego por ellos, es decir, por sus seguidores, su pueblo. Jesús nos elevaba en oración. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Versículo 11. Y yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Lleva tu mirada hasta el versículo 21, donde dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús no oró que su iglesia terrenal pudiera construir edificios más hermosos que el mundo haya visto, porque el mundo sabe cómo construir edificios hermosos. Y Jesús no oró que su iglesia tuviera la estructura organizada más grandiosa, ni que tuviera comisiones con sabiduría para prever el futuro, porque el mundo sabe cómo tener una estructura administrativa y también excelentes comisiones. Y Jesús no oró que su iglesia, por maravillosa que fuera, tuviera un fantástico sistema educativo o una grandiosa red hospitalaria. Jesús no oró por ello, aunque sea algo fantástico. Jesús oró para que su pueblo, sus hijos de diferentes entornos, personas que ven las cosas de manera diferente, pudieran unirse en un mosaico divino de amor. Jesús oró que entre sus hijos no existiera la condenación, la crítica, la sospecha, ni la búsqueda de errores en los demás. Jesús oró para que sus hijos tuvieran unidad y participaran en una fraternidad de amor, para que pudieran llevar el mensaje del Evangelio y el mensaje del Cristo bíblico al mundo. Porque si sus hijos se están peleando entre sí, les resultará difícil luchar contra el enemigo. Ahora puedo entender un poco mejor por qué Jesús oró de esa manera. Creo que yo también oraría así. Veamos por unos instantes a quiénes estaba dejando atrás. Allí estaba Pedro. Pedro hablaba primero y pensaba después. Ahora bien, Pedro era la clase de persona de la que siempre sabes qué está pensando y si tenía algo para decir, pues lo iba a decir sin pelos en la lengua. Allí estaban Santiago y Juan, los hijos del trueno, ansiosos por hacer descender fuego del cielo. Las personas que no compartían su teología seguramente eran apóstatas, pensaban ellos. ¿Recuerdas que había una persona que predicaba en el nombre de Jesús, pero no enseñaba de acuerdo con Santiago y Juan? Y como no se ajustaba a su forma de pensar, Santiago y Juan dijeron, muy bien, Señor, hagámoslo desaparecer ahora mismo con fuego del cielo. De vez en cuando me encuentro con personas que querrían hacer descender fuego del cielo sobre todo el mundo, porque no están conformes con nada. El que tiene oídos para oír, dice la Biblia, que oiga, y el que tenga ojos para ver, que vea.
Hoy en día también, hoy tenemos Santiagos y Juanes dando vueltas por allí, queriendo hacer que los hermanos desaparezcan. Este se equivocó, elimínalo. Aquella otra cometió un error, elimínalo. También estaba Tomás, el que dudaba de todo. No puede ser, es una imposibilidad, nunca podremos lograrlo. Nunca lo hemos hecho. El dubitativo, ese es Tomás. También estaba Felipe, el reflexivo. Nunca podrás saber exactamente en qué estaba pensando Felipe. No se puede adivinar qué hay en su cabeza. Y estaba también Mateo, el meticuloso. Todo tiene que ponerse por escrito, hay que dejar un registro, ser escrupuloso. Y tenemos a Andrés, el que nunca dice nada, se sienta en el rincón y se queda callado, haciendo relaciones en privado con unos y con otros. ¿Sabes lo que quiero decir? Es que si yo hubiera tenido a Pedro, Tomás, Santiago, Juan y Felipe en la lista de iglesia, hubiera tenido que orar mucho por esa iglesia, ¿no es verdad? ¿Qué hubieras hecho tú? Pero alabado sea Dios. En el Pentecostés la oración de Jesús fue respondida. Estaban todos unánimes juntos porque comprendieron que el mundo estaba pereciendo. Las personas con las que suelo tratar en este mundo suelen pensar que es mejor acostarse sobre las vías del tren y esperar que el tren pase por encima. Y están incorporando drogas por sus venas en los callejones y en sus hogares están dividiendo por divorcios. Y sus hijos se preguntan, ¿cuál es el significado y el propósito de la vida? Es por eso, mis amigos, que la Iglesia de Dios no le queda tiempo para discusiones internas cuando hay un mundo que perece y no conoce a Cristo. Recuerdo el jardín del Getsemaní y pienso en aquella noche cuando Jesús oró por mí. Y cuando estoy en la junta de iglesia y me siento tentado a decir, hermanos, si Dios quisiera que pusiéramos una alfombra roja, hubiese teñido el cielo de rojo. Todos deben saber que el color correcto es el azul o quizás el verde. Y cuando me siento tentado a discutir sobre cosas como esas, que a la luz de la eternidad no van a hacer mucha diferencia, recuerdo aquel jardín y recuerdo aquella noche y recuerdo a Jesús orando por su iglesia para que dejen de lado las pequeñas cosas, las pequeñeces, las cosas sin importancia, porque hay un mundo gigantesco que necesita ser alcanzado para Cristo. Queridos hermanos, hay personas muriendo por no conocer a Cristo. Y cuando este servidor siente la tentación de discutir y de machacar con esos temas que no son realmente importantes, pienso en el jardín y pienso en aquella noche y escucho el eco de las oraciones de Jesús. Las sospechas, las críticas, el ánimo acusador impiden la presencia del Espíritu de Dios en la iglesia. Hay una cita sorprendente en un libro que se ha vuelto muy valioso para mí y se llama Ministerio de Curación. En la página 492 dice, los obreros responsables no tienen tiempo para ocuparse de las faltas de los demás. Como ves, si no estás haciendo mucho, si no estás ganando almas para Cristo, si no estás compartiendo el Evangelio, pues te sobra el tiempo para ocuparte de las faltas de los demás. Y continúa diciendo, los que trabajan con ardor no tienen tiempo para espaciarse en las faltas ajenas. No podemos vivir de la hojarasca de los defectos y las faltas de los demás. La maledicencia es una doble maldición que cae más pesadamente sobre el que la pronuncia que sobre el que la oye. El que disemina las semillas de disensión y contienda cosecha en su propia alma los mortíferos frutos. Espera un momento. Los que diseminan las semillas de disensión y contienda cosecharán ¿qué? Los mortíferos frutos de su propia alma. Y dice un párrafo más, el mismo acto de buscar mal en los demás desarrolla mal en los que lo buscan. ¿Puedes repetirlo conmigo? El mismo acto, todos juntos, de buscar mal en los demás desarrolla mal en los que lo buscan. Nos dice Dios a través del apóstol en 2 Corintios 3:18, un consejo que no debiéramos olvidar. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea que si quiero contemplar a Jesús,
soy transformado a la imagen de Jesús. Pero si vivo buscando errores en los demás, desarrollo en mi carácter las mismas faltas y me vuelvo tan ciego que ni siquiera me doy cuenta. Y pueden ser críticas santas, ¿sabes? Puedo estar buscando los errores santamente, pero yo cambio y mi mente cambia. Y sin darme cuenta vivo dentro de mi propio capullo de críticas y búsqueda de errores. Y pienso en aquel jardín y en aquella noche. Y pienso en Jesús orando, Señor, que sean uno. Y quiero que se cumpla en mí, en mi vida, aquí, en mi iglesia, la oración de Jesús. ¿No es eso también lo que tú deseas? Aquel que habita en protección del Altísimo, bajo su sombra confiado descansará. Pues el Señor es fuerza y poder, y defensor que protege mi ser. Es mi escudo seguro, en quien puedo confiar. Si me librará de pruebas en el camino del vivir, Y con su amor el Señor me guiará. Sí, me guiará. Cristo es mi fortaleza, en Él confiaré. Cuando el mal me viene a tentar, yo seguro estaré. Cristo es mi fiel amigo, en Él tengo paz. En sus brazos confiado estaré, pues conmigo Él está. Aun cuando muchos hombres desfallezcan a mi alrededor, perdidos sin esperanza y aflicción, en sus manos seguro estaré. al contemplar su angustia y pesar, pues sé que en su gracia el Señor me librará. Si yo andaré sin fatiga en los caminos del vivir, Y en sus brazos el Señor me llevará. Cristo es mi fortaleza, en Él confiaré. Cuando el mal me viene a tentar, yo seguro estaré. Cristo es mi fiel amigo, en Él tengo paz. En sus brazos confiado estaré, pues conmigo Él está. Si Él está, Cristo es mi fortaleza, en Él confiaré. Cuando el mal me viene a tentar, yo seguro estaré. Cristo es mi fiel amigo, en Él tengo paz. En sus brazos confiado estaré, pues conmigo Él está. Te invito a orar. Padre, anhelamos contemplarte un día. El gran gozo de nuestro corazón será sentarnos a tu mesa. Y Padre, hoy sentimos que estás orando por nosotros.
Estás orando para que tengamos unidad en nuestras iglesias para así llevar el Evangelio al mundo. Unidad en nuestros matrimonios para que podamos tener hogares cristianos que reflejen el amor de Cristo en el vecindario. Oh Padre, muy a menudo somos tentados a hacer las cosas a nuestra manera y a ejercer nuestro libre albedrío con egoísmo. Oh Padre, que esas tendencias se quebranten al pie de la cruz y que nuestro amoroso, perdonador, amante Jesús ilumine nuestros caracteres. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Si deseas continuar estudiando más del gran amor de Dios y el plan que Él tiene para cada uno de sus hijos, hoy tenemos el privilegio de ofrecerte gratis, en un mini disco, las lecciones del nuevo curso bíblico Está Escrito. Este estudio de 24 lecciones en formato PDF para tu ordenador o computadora es un curso claro y atractivo de la doctrina cristiana, que permite captar con facilidad las maravillosas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, además de profundizar en algunas de las profecías dadas por Dios en las Sagradas Escrituras. Si no tienes acceso a un ordenador o computadora, el disco contiene instrucciones para que puedas imprimir las lecciones. El estudio de estas maravillosas lecciones seguramente te devolverán la confianza en el infinito amor de Dios y te arrojarán luz en el camino de la vida, conduciéndote hacia aquel que es el verdadero camino, la verdad y la vida. Si vives en los Estados Unidos, pide tu copia gratis a la dirección que aparece en pantalla. Si vives en los Estados Unidos, pide tu copia gratis a la dirección que aparece en pantalla. Si vives fuera de los Estados Unidos, puedes obtenerlo por internet en forma electrónica, visitando nuestro sitio estaescrito.tv. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado nuevamente el momento de despedirnos. Recuerda que hay alguien que ora por nosotros. Eso debe llenarnos de ánimo y confianza. Te invito a que coloques toda tu vida en las manos de un Dios de amor, que nos ha amado aún antes de que nosotros hayamos nacido y ha trazado un plan para que seamos felices para siempre. Pero recuerda que felicidad comienza con fe. Y la fe viene por oír y estudiar la palabra de Dios. Es por eso que te invito a continuar estudiándola. Visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos que te ayudarán grandemente en tu experiencia espiritual. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.